mi garganta, pero más sentí en mi corazón. Cuando me dijiste, ahí sí lo sentí como que el corte, o sea, sentía como que estaba saliendo sangre, o sea, yo me sentía caliente, pero no sentía dolor, pero sentía la sensación, como que corte. Wow, es increíble, Marcelo. Tu trabajo estás en otro nivel, definitivamente, estás en otro nivel. Y yo desde desde que me hice lo de la mente reptiliana, que esa sí la sentí, sí sentí en la nuca, sí sentí una cosa en la garganta bien rara. Mi vida cambió bastante, honestamente. O sea, yo hice cosas en este año que aprendí a controlar mis pensamientos así negativos cuando algo, eso de que no te va a salir o cosas así, yo de solo las empezaba como cancelo esto no es para mí, lo cancelo, o sea, yo empecé a ese microsegundo de venir el pensamiento y nomás lo cancelaba. O sea, fue un cambio, y es un año ya, y yo misma, ahora que yo veo el recuento de todo lo que pasé este año, yo dije, wow, es que es increíble. O ¿cómo lo llamas? Conocimiento prohibido. Prohibido, eso es el conocimiento prohibido, ¿no? Bueno, el conocimiento en cierta manera debería ser público, debería ser, todos deberíamos tener conocimiento, pero lamentablemente creo que no es así, ¿no? Fíjate que creo que el conocimiento todos deberían de tener acceso, que eso es diferente, el tener acceso. Ahora, las personas cuando llegan a obtener un conocimiento ni siquiera saben qué hacer con ellos. De hecho, en la misma Biblia le dice, si le das las perlas a los cerdos, las patean. Se refiriéndose al conocimiento. Sí. Se lo das a los perros, te atacan con ella. O sea, hay gente que no sabe qué hacer con el conocimiento. Y cuando uno va adquiriendo el conocimiento, de la par vas adquiriendo la sabiduría. Porque un conocimiento sin que tú lo apliques no es nada. No es nada, exacto. Sí, cierto, totalmente de acuerdo, porque la metáfora de aquellos que ponían los libros para sujetar las mesas, que se quedaban cojas y demás, hasta que alguien descubrió que esos libros tenían dentro muchos mundos, ¿no? Y después se quedaron las mesas cojas y ellos con más cultura, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, pero ¿por qué se nos niega? ¿Por qué crees tú que quizás a lo mejor ese conocimiento es prohibido o no se accede tanto a él? Porque digamos que desde que inicia la creación de diferentes humanidades, tanto en la maya, como ellos la relatan, la asiática, la judía, la vikinga, cuando tú te fijas, al principio sí hay una comunión entre un conocimiento espiritual. Desde el principio, todo mundo apunta a que existe un Dios. Sí. Ese es el primer vínculo que vamos teniendo. Sí. La educación, que existe un Dios. Por ejemplo, Adán conoce a Yahvé. En el caso de los mayas también empiezan a conocer a sus propios dioses, a sus creadores. Los vikingos también, todo. Pero hay diferentes incidentes en donde ese Dios empieza a ocultarse. Empieza a ocultarse y empiezan a haber diferentes necesidades. Cuando Dios se ausenta en muchas culturas, empiezan a haber eso, necesidades. Entonces, las personas entran en una decadencia de la conciencia. El ser humano normal siempre anda rozando tres clases de conciencia. La primera, la conciencia de la supervivencia. Es decir, yo voy a hacer todo y cualquier cosa por ganar dinero. Sí. Hasta en un trabajo que me maltraten, lo voy a mantener porque está difícil conseguir un trabajo y con ese sustento. La mayoría de las personas vive bajo esa conciencia. Esa conciencia de la supervivencia no permite que tú tengas tiempo para estudiar, para aprender a orar, para tener paz, para meditar. Esa conciencia no te permite nada de eso. Te hace creer que si tenés un tiempo libre, tiene que ser para trabajar. Ni siquiera para invertirlo en tu familia. Entonces la mayoría de personas vive en ese estado de conciencia, en la supervivencia, hasta que pasan algún incidente que te llega a marcar. Puede llegar a subir a una segunda conciencia, que es la conciencia de la creatividad. Cuando te comienzas tú a crear, ya sea que te empieces tú mismo a recrearte, a replantearte tu vida, hagas espacio en tu agenda de vida. Y ese espacio que hagas, comiences a crear un proyecto, ya sea de vida
un proyecto social, un proyecto tuyo, y a partir de eso puedes entrar a una tercera conciencia, que es la conciencia de la productividad, que es el momento en donde todo lo que tú haces sí tiene efectos positivos y se produce. Pero la mayoría vive en esa conciencia de la supervivencia, entonces no tiene tiempo para instruirse de manera emocional, mental, física o psíquica. Bueno, pues es un planteamiento bastante interesante el que nos ofrece Marcelo a la hora de hablar de las conciencias y también, por supuesto, de esas habilidades que tenemos incluso muchos y que no descubrimos a lo largo de nuestras vidas. Quizás a lo mejor por comodidad, por esa inseguridad, ese miedo al fracaso, ¿no? Pero a mí me recuerda a ese pequeño ratoncillo, hámster, que está toda la vida metido dentro de la jaula, dale que te dale las vueltas en la ruedita, comiendo, haciendo sus necesidades. Esa es la conciencia de la supervivencia. Claro, exacto, ¿no? Eso me refiero yo. Pero llega un día que se da cuenta que uno de los hierros está roto, uno de la jaula, ¿no? Y sale fuera y descubre otro mundo, ¿no? Un mundo que obviamente también hay que madurarlo, hay que trabajarlo porque tiene muchas inseguridades, pero quizás te da un aporte que quizás no tiene el otro, y es esa capacidad de libre albedrío, de tomar tus propias decisiones, que si quieres arrullarte, como decimos aquí, en esa rueda, puedes buscar otro aliciente de diversión, pero también, por supuesto, de esa creatividad, de ese factor demiúrgico, es decir, de crear tú mismo las cosas, ¿no? Decía Ralph Waldo Emerson eso de que el ser humano es lo que crea, en el sentido de crear, no de creer, ¿no? Es decir, tú eres lo que creas, ¿no? Lo que tú puedas poner un pie delante del otro y ya ser creativo, ¿no? Y intentar hacer que el tiempo que estés aquí sea válido y sobre todo que tú te sientas pleno, ¿no? Y claro, yo te pregunto, ese tipo de actitudes, de ese conformismo y de ese, digamos que no sé cómo llamarlo, a lo mejor el quedarte en la parte sombreada, la parte segura, ¿no? Quizás a lo mejor hace que el ser humano también pues tenga su padecimiento, en cierta manera, tenga sus limitaciones propias, por lo menos hacia adentro, ¿no? Uh-huh. Ahí es importante hacer un hincapié. Primero, en la primera conciencia, la conciencia de la supervivencia, sí existe la idea ficticia que existe un libre albedrío. Porque si tú te pones a filosofar un poco, te das cuenta que el libre albedrío realmente no existe. Fíjate, por ejemplo, hay dos caminos. El sí, el no, blanco y negro, todo es dualismo. Pero si tú te pones a pensar, tú nunca fuiste creador de esas opciones. No. Tú estás eligiendo sobre algo que ya estaba creado. Cierto. Entonces, al final, tú no puedes elegir un libre albedrío. Tú no creas las opciones. Tú únicamente tomas las opciones que te está ofreciendo, llámese Dios, llámese el diablo, si tú quieres, un ángel, arcángel. Sí. Entonces, realmente no existe el libre albedrío. Dentro de ese juego, lo único que somos nosotros es simular que estamos nosotros teniendo la libertad de escoger lo que quiero vivir, pero no. Ya está escogida esa vivencia. Sí, exacto. Es decir, que entonces el ser humano no aspira obviamente a ser Dios. Partiendo, en teoría, deberíamos de pensar que sí, que el ser humano debería de aspirar a emular a su creador. Sí. Más sin embargo, nosotros siempre tenemos, a veces se lo digo en las conferencias, tenemos una autoestima espiritualmente y emocionalmente muy dañada, que no creemos que no podemos aspirar a otras cosas mejores, cosas que sí se puede hacer, pero para eso uno tiene que sentarse y reflexionar, incluso hasta renunciar a lo que yo creo que es una locura, el libre albedrío. Si tú renuncias al libre albedrío, ahora sí, ya estás viviendo la vida real, tal cual como es, en donde te das cuenta que tú no tienes el control. Sí. Por ejemplo, tú eres ahora locutor. Ok, en su momento pudiste haber sido otra cosa. Sí. Vale. Somos muchas cosas. Ahí está. Pero de entre esas opciones, cuando tú naciste ya existían. Sí. ¿Estás de acuerdo? Claro, sí. Ahí está. Tú elegiste sobre algo que ya estaba decidido. Cierto. O sea, en ningún momento tú creaste esa opción. Sí. Tú elegiste sobre lo que te dicen, ok, esto es lo que puede ser. Sí. Ahí están las opciones. Sí.
Tú solo elegiste las opciones. Claro, lógicamente pues es la dualidad entre el ser, digamos, presente y el ser, digamos, supremo, que es el que ha creado todo. Tú vienes a un mundo donde ya está todo hecho, pero tú tienes que ser, en cierta manera, el que... Es decir, ¿de qué te sirve tener una huerta con un montón de verduras, de frutas y demás, si después no eres capaz de hacer de comer? Es decir, todo eso te lo ofrecen. Pero eso es por eso digo yo que mucha gente sufre. Eso que acabas de decir ahora, de que no tienen la autodeterminación, pues mucha gente sufre, y sufre porque se siente pasiva, se siente no creativa. Hay mucha gente que se deprime. De hecho, incluso España tiene uno de los índices más altos de suicidio, y Canarias también, ¿no? Mucha gente que no se acepta como tal, que se considera poco y que en realidad no aspira a nada, ¿no? Y cuando una persona llega a ese estadio, es difícil, ¿no? Como acabas de decir, para eso, para ser creativo, tenés que tener la conciencia de la creatividad. Mira, esto es como, por ejemplo, que tú estés debajo de un palo de mangos. Sí. Entonces tú cuidas el palo de mangos, cae un mango y tú dices, ok, el mango me sirve para alimentarme. Sí. Se desperdician todos los mangos porque estás en la conciencia de la supervivencia. Cae un mango, me lo como, cae otro y los demás se pudren. Hasta que entras al siguiente nivel de conciencia, y es la de la creatividad. Tú dices, oye, yo puedo comer 3 mangos, veo que caen 20, ¿y qué pasa si los 20 los vendo? Ahí comienza la conciencia de la productividad. Sí. Ajá. La mayoría de personas en la vida se queda con una sola cosa, pudiendo crear diferentes situaciones, diferentes cosas, y ahí es donde nos elevamos a la simulación como de ser Dios, o el ejemplo de lo que nos da Dios. Dios nos da el ejemplo que Él es el máximo creador de todo. Tenemos que emular ese nivel de ser nosotros los propios creadores y arquitectos de nuestra propia vida. No permitir que otros dirijan nuestra vida. Por ejemplo, tanto en Latinoamérica probablemente como aquí, o en Estados Unidos, se recurría siempre a que tus padres te amoldaban tu vida. Te decían qué estudiar, qué no hacer, qué mujer te convenía, o te la trataban mal si a ellos no les parecía. Entonces te iban amoldando una vida que ellos querían que tú vivieras. Hasta que alguien llega y dice, oye, tú no puedes estar decidiendo mi vida. Entonces quitas esa opción y ahora te vuelves creativo y comienzas a crear las propias cosas que tú quieres vivir. Sí. Estoy seguro que aquí en Tenerife, como en cualquiera de los países, existen estos casos donde permitimos que otros amolden nuestra vida y terminamos siendo lo que los demás quieren que seamos o que la sociedad quiere que seamos. Estamos sufriendo de ello en las redes sociales, con los youtubers, con los, pues digamos, las personas que lo que quieren es que la gente continúe por una senda que ellos inician, y los followers y demás. Estamos hablando de una situación que de hecho incluso estamos tratando. Mira, precisamente hay cuestiones del ecolingüismo, que después voy a leer el artículo, ¿no? Donde se habla cómo la gente cada día se vuelve mucho más estándar. Ya muchas veces oyes a alguien, ya incluso hasta en el habla, y no sabes si es salvadoreño, si es canario, si es, bueno, por el acento sí, pero por el vocabulario que emplea no, porque el vocabulario es un vocabulario que está en las redes sociales y que hablan muchos tecnicismos y también muchos anglicismos, ¿no? Uh-huh. Exacto. Por eso es importante uno que empiece a crearse en sí mismo. ¿Y en qué medida eso mejora al propio ser humano? El hecho de que una persona dé un paso hacia adelante y diga, bueno, vamos a hacerle caso, vamos a ir hacia adelante, con todos los miedos del mundo, pero ¿en qué me va a beneficiar el ser capaz de dar ese paso? Es importante el primer término que utilizas, porque no siempre hay que dar un paso adelante. En muchas ocasiones hay que dar un paso hacia atrás. Hacia atrás. Un paso al lado. Pero por eso tienes que tener esa versatilidad de saber leer los momentos de tu vida. Hay momentos que a mí me ha tocado hacer un paso hacia atrás para estar mejor o tomar otra ruta. Y no seguir los pasos adelante donde ya se ve que todo va a estar oscuro y que va a estar mal. Por eso es importante que pensemos que la evolución no únicamente se necesita ir hacia adelante, sino detenerte. Este próximo 18 de enero vamos a realizar la tuneada espiritual número 1 y la tuneada espiritual número 2. Pero
También haremos por separado la extracción de la mente reptiliana. Haremos la limpieza energética de la sangre, así como también vamos a hacer la diálisis de la abundancia y la protección. Así que si usted quiere participar en esto, aquí están los números de teléfono. Es momento que empiece usted a transformar su vida. Es momento en que deje atrás todas las cosas negativas que ha venido arrastrando, ya sea porque las ha heredado o ya sea porque usted mismo la ha construido, o ya sea porque está siendo víctima de deudas planetarias. Ahora, vamos importante que pensemos que la evolución no únicamente se necesita ir hacia adelante, Sí, cierto. sino detenerte. Echarte un poco para atrás, ver si realmente ahí es el camino o no. Entonces eso es muy importante. Cuando estás en esa otra conciencia que te decía, te permite ver todas las aristas. Sí. Mientras tú estás cegado, solo vas a ir a un solo camino. ¿Y cómo es la forma? ¿Cuál es, digamos, ese momento en el que una persona puede sentirse que está ya en ese segundo estadio, está en esa segunda conciencia? Es muy interesante. Porque comienzas a darte cuenta, primero, que cuando la persona nace, nace con dos mentes. La mente tuya, con la que tú naces, que te entrega a Dios, la divinidad, como tú quieras verlo, pero al mismo tiempo nace con otra, a una que he denominado la mente reptiliana. Una cosa es el cerebro reptil, pero otra cosa es la mente reptiliana. La mente reptiliana es ¿cómo te pudiese decir? Es una parte de nuestro cuerpo que al mismo tiempo no es nuestra. Ella hace que nosotros erremos mucho, hace que nos autosaboteemos, que al mismo tiempo nos vuelve agresivos y a veces sin justificaciones. No sé si te has percatado en algún video, en algún momento, cuando hay personas que se pelean y dicen, perdí el control, y le pegué. Pero si tú te detienes a ver, si hay un video, un ejemplo X, que yo lo he analizado muchísimo, cuando una persona dice, perdí el control y empecé a pegarle, tú te pones por un momento a ver y dices, ok, si perdió el control él, ¿quién tomó el control de ese cuerpo para pegarle? ¿Por qué? Porque yo veo que los puñetazos tienen una dirección. Es decir, si el sujeto está aquí, cuando él dice, pierdo el control, ¿por qué o qué lo posesionó para pegarle en la cara y no pegar en el pavimento? Cierto. Porque son muy certeros los golpes. Sí, entonces, sí. ¿qué fue lo que tomó a la persona? No fue un demonio, ni nada de eso. Entonces, ¿qué fue? Fue lo que he denominado la mente reptil. Ella toma el control de ti, tu conciencia la suprime a un lado y es ella la que comienza a actuar. Pero también en los insultos. Cuando hay personas que de la nada empiezan a insultarte y después, ¿qué tienen que hacer ellos? Se van a disculpar. Dicen, oye, perdón, es que yo no lo quería hacer, pero articulaste bien la palabra. O sea que sí lo quería hacer. El que no lo quiere hacer, tutubea. Agacha la cabeza, pero tú lo dijiste con una seguridad. Entonces, si no fuiste tú el que lo dijo, ¿quién se metió en tu cuerpo? En cualquier caso, esa mente reptiliana tiene que existir. Es decir, hasta que la suprimes. Sí, la puedes suprimir. Claro, te la puedes extraer hasta que llegue ese momento. De lo contrario, esa mente reptil llega a tomar tanto poder en la persona que, fíjate, te hace creer precisamente que tienes libre albedrío. Te voy a poner un ejemplo, yo porque ya llevo casi 8 años estudiándola. Sí. Me di cuenta que ella toma diferentes niveles, pero cuando ella siente que tú vas a descubrir que hay algo en ti, que no eres tú, que está tomando decisiones, pero te hace creer que eres tú. Entonces, cuando ella siente que hay algo que tú vas a descubrir, te ofrece la propuesta de libre albedrío. Fíjate cómo es. A esto yo le he denominado gatopardismo. Hace años yo tenía una novia en Italia y tenía un libro que se llamaba Gatopardo. Entonces, yo no sé italiano, pero se parece un poquito. Sí. Entonces, lo leí y me pareció muy interesante esa novela. Con los años, empiezo a poner siempre una observación en todas las personas, en todas, de todas las partes donde he estado del mundo. Comienzo a observar y me doy cuenta
que se repiten ciertos ciclos. Entonces empecé a llamarle a eso gatopardismo, que es una técnica que ocupa la mente reptil que hace lo siguiente, fíjate. Por ejemplo, no sé si has escuchado, o los que nos están escuchando, van a ver un momento que nos dicen, que nosotros mismos decimos, ¿sabes qué? Este trabajo yo no lo aguanto, esta pareja no la aguanto, mis padres tampoco, ni mis amigos. Voy a cambiar de vecindario. Pon tú que del norte se van al sur. Sí. De aquí de Tenerife Norte, y si no aguanto esto, quiero una vida desde cero, se van al sur. A los pocos meses vuelven a tener un trabajo esclavizador, el mismo jefe que los oprimía, pero ahora versión del sur. Sí. Los mismos amigos, su personalidad de lo que huyeron aquí, se los encuentra allá, el mismo novio o la misma novia con los mismos vicios y el mismo carácter. Entonces, ¿qué cambió? Un bucle casi, ¿no? Ahí, ¿qué sucedió? La mente reptil te dijo, ok, es tu libre albedrío, vete. Entonces, ¿qué sucede? La persona dice, voy a hacer uso de mi libre albedrío y me voy. Pero qué curioso que todo cambió para que todo siguiera igual. Porque al final todo sigue igual. Entonces, ¿qué hace la mente reptil? Se lava las manos, se vuelve a ocultar y dice, oye, es tu decisión. O sea, realmente tú te quisiste venir, estás aquí, que se haya repetido todo, eso no es mi culpa. Pero realmente sí es la culpa de la mente reptil, porque es parte de la estrategia que ocupa. ¿Y qué sucede ahí? Que ahí viene una depresiones y empieza la gente a fumar, a alcoholizarse. Empieza ahora la ansiedad, que es la responsable, la mente reptil, de hacernos todos estos daños. Pero la persona nunca se da cuenta que no es él en sí el que está haciendo, sino eso algo que está en su interior es lo que hace que ella tenga esa conducta. Entonces da la impresión como que es algo exógeno, es decir, es algo que tienes dentro pero que en realidad no es parte tuya, es algo que está ahí instaurado, no sé cómo decirlo, y que tienes que quitártelo, tienes que extirpártelo. Es así, cuando en el momento que uno nace, entonces hay una sociedad a la que he denominado la sociedad reptiliana, que hay 8 categorías. Entonces una de ellas sí te ingresa esa parte de ella y te la ingresa, ves aquí en este canalito que nosotros tenemos, es como una cicatriz. En el momento que tú naces y el alma ingresa a tu cuerpo, el mismo orificio es el que ellos utilizan para ingresar la mente reptil. Entonces ellos se van alimentando a medida, te van cometiendo ansiedades, frustraciones, de todo lo negativo que tú generas, es el alimento de ellos. Sí. Muchas veces hemos oído hablar de ese tipo de personas que de hecho incluso resultan después violentas y que comen de la violencia, comen de los enfrentamientos, lo que se llaman haters ahora, con esa terminología anglosajona, ¿no? Que vemos en las redes, que son gente que les gusta ver ejecuciones en directo, es decir, cosas que lamentablemente después coinciden con asesinatos en masa, el tema de la violencia, por ejemplo, en Estados Unidos, El Salvador, aquí en Canarias, en tantos sitios, ¿no? Donde el ser humano después se ve perjudicado sobremanera debido a eso, ¿no? Pero me interesa mucho tu punto de vista a la hora de decir que se puede. Estoy seguro que mucha gente estará diciendo que me diga cómo, porque no me controlo, como decíamos antes, ¿no? Sin embargo, tú dices, oye, sí, no te controlas, pero eres muy certero cuando insultas, cuando agredes, Entonces, ¿cómo se puede? Sí, pareciera una posesión, si vos te das cuenta. Sí, cierto, por eso estaba diciendo, exacto. Pareciera una posesión esos actos de agresividad donde uno pierde el control. Pero hay otra característica para que las personas se vayan dando cuenta. La mente reptil de repente quiere parecer dócil y humilde y comienza a disculparse por todo y por nada. Te vas a dar cuenta como hay personas que de la nada te dicen, uy, disculpe, perdón. De la nada empiezan a disculparse y a pedir perdón y disculpas. Sí. Lo hacen como un acto de costumbre. Sí. Que se disculpan. De cortesía. Disculpe, perdón, disculpe, 1000 veces disculpe, etcétera. Sí. Tú te vas a dar cuenta ahí que la mente reptil ahora está sometiendo a la persona en una parte dócil. O hay incluso momentos en donde la mente reptil hace que las personas se vuelvan agresivas contra sí mismas y comiencen a insultarse a sí mismas. Hacen un acto, pon tú que se caiga un vaso de agua. Lo boto, la mente reptil te hace que tú te digas tonto y dices, uy, qué tonto soy. Y incluso hasta se golpean y les, uy, qué tonto soy, y ¡plá! Se pegan en la frente. Uy, y comienza ya ahí la mente reptil a agredirte a ti, a destruir tu autoestima, a destruir tu seguridad con tus propios insultos. Tú no lo ves,
pero ya te estás repitiendo que eres tonto. Entonces, esa es otra de las técnicas que ocupa la mente reptil para poder a uno someterlo. Bueno, pues vamos, ya estamos ya muy avanzados en la entrevista, pero sí me gustaría ir a la parte que todo el mundo está pensando. ¿Y cómo lo hago? Hay dos métodos. Mira, el primero, creo un método al que yo le denomino la despersonalización. ¿Ok? Y es más, ustedes pueden hacer un ejemplo, un ejercicio ahí en casa. Supóngase que usted se haya criado con su lado paterno y materno, papá y mamá, o su tío, tía, con quien usted se haya criado. Las dos figuras paternas y maternas ahí en su hogar. Piense por un momento, ¿cuánto usted tiene de su mamá? Piense un momento cómo responde como su mamá, su enojo, su forma de caminar, todo. ¿Cuánto se parece usted a su mamá? Y piense cuánto se parece a su papá. Supóngase que la vida suya es como un 100, ¿verdad? Una circunferencia de 100, piense, ¿cuánto se parece a su papá? Probablemente va a decir un 10, un 20, un 30, un 40%. O si la energía es muy fuerte de sus papás en usted, hay gente que le va a decir, oye, yo pensé que eras tu papá, es que te ves igualito a él. Y usted se ve al espejo y no se va a ver igual. Pero esa energía que le ha increpado su papá, si hace que se sienta como si es él. Entonces piense si se ve un 20, un 30%. Ponga usted que se ve un 30%. ¿Y de su mamá cuánto? Pues tal vez me veo un 40%. Ok, entonces sume 30 y 40. De su papá te da 70. Ok, que viven dentro de ti. Entonces quiere decir que solo hay un 30% de originalidad tuya. Entonces quiere decir que tú has vivido como tu papá y tu mamá toda tu vida. Y solo hay un 30% con el que tú has vivido la mayoría de tu vida. Entonces ahí tiene que haber un proceso de expansión para sacar toda la energía de tu papá y tu mamá que hayan habitado en ti. Es un proceso bastante, no largo, es muy fácil, pero sí se requiere mucha disciplina. Y la segunda se hace con una operación energética. Sí, también. Marcelo Larín, que ese es el nombre completo. Oye, si hay alguien que quiera seguirte, ¿cómo puede hacerlo? Además de esta entrevista que estamos teniendo hoy, te lo agradezco. Puedes seguirme en mis redes sociales como Marcelo Larín en Instagram, sí, en Facebook El Conocimiento Prohibido y también en YouTube como El Conocimiento Prohibido. Bueno, sabemos que también tienes conocimiento de otras personas que han colaborado con nosotros, como pues ese italiano que está en el sur de la isla también y que pues lleva el tema de UFO, y que pues también nos saluda muchas veces y que también pues por supuesto pues ha colaborado. El conocimiento es algo muy importante. Cuanto más conozcamos, más seremos capaces de decidir para adelante, para detrás, por un lado, para otro, como decías antes. Claro, ¿no? Te da conciencia. Sí, bueno, pues nosotros queremos agradecerte pues esa deferencia, a José también que está por ahí, que nos ha hecho posible que estés aquí. ¿Hasta cuándo te vas a quedar? 19 de enero. Hasta el 19 de enero. Igual tenemos ocasión de volver a hablar, amigos, de nuevo, cuando quieras por aquí, en esta radio local, que pretende, pues eso, buscar opciones. Pero estoy seguro que mucha gente se ha visto representada en todo lo que has dicho, en ese sentido también de reptiliano que decías, y mucha gente dice, oye, es verdad, lo que estoy reflexionando es cierto. No quiero hacerlo y lo hago, y después me disculpo, pero sí lo he hecho. Es decir, hay mucha controversia con todo eso, ¿no? Pero me parece muy, muy interesante todo lo que sea hablar, todo lo que sea despertar conciencia, que aquí más que oír, se escucha, y sobre todo mucha gente se tiene que escuchar más a sí mismo. Yo creo que esa escucha interna hace falta que exista para saber los valores que uno tiene, y que ahí sí creo yo que, porque las experiencias las tienes tú, es decir, todo está creado, pero la experiencia la tienes tú, y nunca una experiencia igual a la otra, es como una huella dactilar. Por lo tanto, las experiencias creo yo que si son más nuestras, son el ADN nuestro, y entonces pues aprovechar esas experiencias para con el conocimiento ser, pues eso, quizás más felices, y sobre todo tener el control de la vida, ¿no? Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias, amigo. Saludos. Adiós.